Si eso se hiciera en la parte física, nosotros no existiríamos. Si la mamá que tira un bebé le lo pone arriba de la cama, le lo llena de comida, mijito, usted acá tiene la comida, usted se arregla solo. Y se muere, rodeado de comida, se muere. Porque no es así. Pero la iglesia siempre tiene que ser perseguida. Hasta el final de los tiempos. Abiertamente, como lo fue, millones y millones de mártires que dieron su sangre, su vida, perdieron sus empleos, sus familias, sus hijos, todo. O a veces solapadamente, con guantes blancos muy finos, para poder, a veces sirviéndose hasta de nosotros mismos, de los mismos cristianos, con alguna palabrita así, ¿no? La iglesia es perseguida y viene la iglesia de las catacumbas. Y ahí en esos cementerios subterráneos viven, se esconden, y ahí tienen sus mártires, y allí siguen celebrando la Eucaristía, o el arcano, como le llamaban, lo oculto. Unos participaban de la instrucción y se tenían que retirar del templo, los que no estaban bautizados. Los que estaban bautizados se quedaban para el arcano, para lo oculto que era la Eucaristía. Y lo hacían así de miedo de ser descubierto, que por alguno que se infiltrara y que podría profanar la Eucaristía. Hace poquito en una parroquia de nuestra patria, alguien entró a la iglesia, rompió el sagrario, tiró las hostias por el piso, las ensució, desprecio, para que no pasara eso. La parroquia entonces es una institución familia de familia. Jesús establece la iglesia jerárquica. La iglesia no es democrática, pero sí la iglesia es comunión y participación, porque todos tenemos participación en la iglesia y todos podemos estar en comunión con la iglesia, a pesar de ser jerárquica. Y el Papa es la figura de Cristo en la tierra, es el lugarteniente de Cristo en la tierra, es la cabeza visible de Cristo en la tierra, con una asistencia especial del Espíritu Santo que está en la Biblia para que Él nunca se equivoque cuando dice lo que hay que creer y lo que hay que hacer. Se puede equivocar si habla de política, si habla de cualquier otra cosa. Pero cuando establecido que tiene lo que el cristiano debe creer, no. El obispo está al frente de una diócesis. La diócesis es un lugar delimitado territorialmente donde hay muchas parroquias, muchas familias de familias. Frente a la parroquia está el párroco, que está al frente de la parroquia en nombre del obispo. El obispo está enfrente de una diócesis en nombre del Papa. ¿Cuándo se da la comunión? Cuando el párroco adhiere al obispo por respeto y porque sigue lo que el obispo enseña. Y el obispo está en comunión con el Papa cuando sigue lo que el Papa enseña. Si algún obispo se abre de esto, como ha pasado con Lefebvre, quedó fuera de la comunión, lo que se llama excomulgado, es decir, fuera de la comunión, no está más en la comunión de la iglesia. Y si el sacerdote hace lo mismo, como ha pasado y pasa, que diríamos, se queda solo y bueno, yo acá hago lo que quiero y no sé si está el obispo, si está el Papa, no me interesa, pasa. Y hay gente que siempre lo sigue. También queda fuera de la comunión. La iglesia es jerárquica, comunión y participación. Y en esa familia de familia, la parroquia, todos tenemos una parte. Nosotros, por ejemplo, en el gobierno civil, puede ser que no tengamos nada que hacer. No somos el intendente, no somos concejales, no somos vecinalistas. Bueno, yo no tengo nada que hacer. Puede ser, aunque en realidad tenemos que hacer mucho, ¿no? Pero dentro de la iglesia, en la parroquia no, porque la iglesia es comunión y participación.
Y en la parroquia todos tienen un lugar. La evangelización, a llevar el evangelio le corresponde a todos. Fíjense ustedes, el Papa, cuando habla del problema del divorcio, ¿qué nos dice a nosotros los sacerdotes? Que son hijos de Dios, que tenemos que tratarlos bien, que tenemos que incorporarlos a la tarea de la Iglesia en todo lo que ellos puedan hacer. Eso dice. La Iglesia Jesús está contra el divorcio, pero no contra los divorciados, es decir, hay que saber distinguir. También ellos tienen participación dentro de la Iglesia, aunque algunos se rasguen las vestiduras y se escandalicen. Pero todos tienen participación, entonces empiezan a participar en distintos movimientos. Y si son personas grandes o que no pueden, o que siempre tienen ¿qué cosa? Y tienen la oración. Los enfermos, por ejemplo, que nunca pueden salir, que oren. La gente que ora es en la parroquia lo que los pulmones en el cuerpo. Así como no se puede vivir sin pulmones, no se puede vivir sin gente que ore. Pero participar de un movimiento donde yo me sienta llamado. No creer tampoco porque hay gente que cree que Dios pasa por un solo movimiento. Es decir, soy del movimiento A, todos tienen que ser del movimiento A. No, eso es achicar a Dios. Soy del movimiento B, todos en el movimiento B. El que no pertenece a ese movimiento no es cristiano. No, mentira. Dios tiene infinitos caminos para salvar al hombre. Mi esposo que iba tanto a la iglesia murió sin sacramento y yo no sé. No. Dios tiene infinitos caminos para salvar. Entonces usted está pensando que ese hombre que nació en el último lugar del África o del Asia o de la República Argentina que nunca oyó hablar a Dios y se murió y se va al infierno. ¿Cómo usted puede pensar que Dios obra así? Todos los movimientos deben estar integrados en la parroquia. No puede haber nada por encima de la parroquia. No puede haber nada que no pase por las manos del párroco, que sepa el párroco lo que está pasando. Y cuando uno tiene duda, le pregunta al párroco. Hay movimientos que son, diríamos, universales, y tanto en toda la diócesis. Pero yo no vivo en toda la diócesis, yo vivo en una parroquia. Y de allí nace el pertenecer a una parroquia. Por eso la iglesia me dice, ¿dónde se va a casar? En su parroquia. Y para que se case en otra parroquia tiene que haber una autorización del párroco de esa parroquia. En su parroquia. ¿Dónde hay que bautizar el niño? En su parroquia. ¿Dónde tiene que ser la comunión? En su parroquia. Si pertenecemos a una parroquia. Ninguno de los que están acá no tiene parroquia, porque la ciudad de Río Cuarto es dividida en parroquia. Entonces, yo pertenezco al movimiento X, pero en mi parroquia trabajo a la par de mi párroco en ese movimiento. O puedo trabajar en otro. En la tarea de evangelizar, en la tarea de atender a los pobres, en la tarea de atender a los necesitados. Por eso hay, como que hay por movimientos muy hermosos dentro de la iglesia, ¿no? Pero no debe faltar Cáritas, por ejemplo. Es una lástima que falte. Que no haya gente que diga, bueno, yo voy a participar de Cáritas para dedicar de todo mi tiempo, así como tengo tiempo para ir a jugar al tenis, al pádel, tengo tiempo para leer el diario, tengo tiempo para ir a la peluquería, tengo tiempo para ir al cine, tengo tiempo. Un tiempito para los demás, para Dios. Algo en la semana. Es decir, ¿qué puedo hacer yo bajo mi párroco, que es el padre tal o el padre cual? ¿Qué puedo hacer yo
Entonces, cuando yo estoy en comunión con mi párroco, y yo sé que el párroco, porque lo vivo y lo veo, está en comunión con el obispo, y yo sé que mi obispo le responde al Santo Padre, yo tengo la total y la plena seguridad de que Cristo está en medio, de que la obra es de Cristo. Pero si no se da eso, no está. Es decir, el signo de la verdadera iglesia es la unidad. El signo de que la iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera, es la unidad. Todos los obispos responden al Santo Padre, el sacerdote responde a su obispo. Y cuando alguno se queda afuera, ni se nota, queda afuera y queda fuera de la comunión. Pero también el cristiano, y esto yo quisiera que me lo entiendan muy bien, a veces no sé explicar muy bien las cosas, también el cristiano debe ocupar lo civil, debe meterse en lo político, el cristiano, el católico, en las vecinales, en las instituciones de fútbol, en los colegios. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que nos pidió Jesús. Sean sal y luz. Pero a veces nosotros tenemos miedo de que nos salpiquen. Yo siempre le digo en el seminario, y ahora cuando hablo con algún cura así charlamos, digo, mira, tenemos que estar dispuestos hasta jugar el honor, que es lo más difícil. Si te metes a hacer algo, seguro que te van a decir que robaste, que hiciste, seguro. Pero si nos quedamos en casa, nos va a juzgar Dios. Jesús también perdió el honor. Le dijeron borracho, amigo de pecadores, blasfemo. ¿Qué no le dijeron a Cristo? En el Evangelio. Por eso el cristiano, el católico, debe ocupar esos lugares. ¿Por qué? Porque desde allí él debe hacer presente el mensaje de Jesucristo. Y eso es una obligación. Cuando uno no lo hace por comodidad, es una obligación. Cuando uno no lo hace porque no puede o porque no sabe, en los pecados más grandes que hay no son cosas malas que hacemos. Los pecados más grandes son las cosas buenas que no hacemos. Fíjese en los primeros cristianos, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. ¿Cómo son los cristianos? Comparten. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No había pobres entre ellos. Usted me dirá, pero eran poquitos. Eran pocos, sí, pero no había. ¿Por qué se distinguen? Porque se aman. Ellos tienen muy claro, porque los apóstoles enseñan que tienen que ser sal y que tienen que llenar todos los ámbitos. Por eso uno de los grandes escritores de los primeros tiempos y uno de los grandes cristianos que hubo, tiene aquella famosa frase, somos de ayer y lo hemos llenado todo. Solamente le hemos dejado vacíos sus templos, los templos paganos. Somos de ayer, pero comparten, se distinguen por el amor. Yo a veces me pregunto, y esto lo digo por mí, no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Yo no sé si Cristo se parara mañana en la plaza o pasara por el obispado, no sé por dónde, y si me distinguiría por el amor a mí. Yo no sé. Tengo mis dudas. No sé ustedes. Y el signo del cristiano es el amor. Y la expresión más grande del amor es la Eucaristía. En la Eucaristía se expresa toda la ternura de Dios, porque nos da a su Hijo, lo vamos a leer ahora en estos días de Semana Santa, habiendo amado a los suyos, lo amó hasta el extremo. Ustedes cuando quieren regalar algo a alguien que aman mucho, bueno, compran lo mejor, lo que más pueden. Y están expresando que le dan lo mejor que tienen. Pero Dios se dio a sí mismo.
entregó su propio Hijo. Ninguno de nosotros puede entregarse a sí mismo o entregar el propio Hijo en regalo. Por eso la expresión siempre es el amor. Conclusión de esto: sintámonos pertenecientes a alguna parroquia donde estamos, sepamos quién es el párroco. Busquemos la forma de participar. Estoy hablando espiritualmente. Después hay otra participación, espiritualmente en el movimiento, donde yo me sienta llamado por Dios, en unión con el párroco, con una idea concreta, evangelizar. O si yo me siento llamado por Dios, siento que Dios me pide que me ponga a trabajar en una institución civil, pública, política, porque desde allí yo tengo que defender a Cristo. Porque si no, nosotros nos quedamos en la casa, nos quedamos acá rezando y los otros ocupan todos los lugares y después vienen los grandes problemas. Y ser consecuentes con el Evangelio. Es muy difícil ser consecuentes con el Evangelio. Antes de abrir la boca o de tener una expresión de alguna cosa, pensemos bien, preguntemos, leamos el Evangelio, porque podemos dar muy mal testimonio y hacer mucho daño. Hoy se habla mucho, la gente dice muchas cosas de religión, dice cosas que son falsas, no sabe. Nosotros lo hemos experimentado en carne propia y con esto termino. Cuando se habló de la ley del divorcio, salió con esa ley, votaron los diputados y senadores que se decían católicos, apostólicos romanos, que iban a misa. Lo votaron. Y eso no es que esté prohibido por la iglesia. Dice, la iglesia prohíbe. Mentira. No es la iglesia. Está en el Evangelio. Es más fácil decir, yo tengo una situación así, le pido al Señor que me perdone y que me ayude a salir de esto, Él sabrá cómo alguna vez voy a salir, o que me dé la gracia de vivir muy cerca de Él. Es más fácil eso que salir a decir mentiras. Digo eso como digo de la educación. Digo eso como mañana se va a presentar la ley del aborto y los católicos, sí, claro, hay que matar, no importa dónde esté el delincuente, que esté en el seno de una madre o que esté afuera. Entonces hay que tener cuidado, es decir, hay que ser consecuente con el Evangelio. Podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero es muy peligroso no estar de acuerdo con Dios, porque es el que nos va a juzgar. Y cuando me juzgue no me va a preguntar si estoy de acuerdo con Él. Es decir, esto era así, así y así. Así te lo mandé que lo hiciera. Lo hiciste bien, no lo hiciste, vos sabés por qué. Entonces, hay que saber sentirse pecador, asumir el pecado, saber que todos tenemos pecados. Como tenemos una cara distinta, tenemos distintos pecados. Pero también sabemos que hay una infinita misericordia de Dios, que en el último segundo de mi vida me va a tirar un salvavidas para que yo vaya a Él. Pero yo tengo que tratar de evitar todo eso. ¿Por qué? Y porque si no, no soy feliz. Amemos a nuestra parroquia, busquemos la unidad y sigamos con el consejo de nuestro párroco, donde Dios quiere que yo exprese la ternura de Dios o donde Dios quiere que yo evangelice. Muchas gracias.
junto a ti, siempre está.